Entonces, estudiando la Biblia a fondo, comparándola con lo que nosotros conocemos de los pueblos de alrededor, que son hititas, otros cananeos, como por ejemplo los de Ebla y los tesoros Mari. de Ebla. ¿Cómo dices? Bueno, recogen como relatos tanto de Ebla, de Mari, porque también se encontró una biblioteca enorme con muchos documentos en Mari. Eso es. Y de todo eso, nosotros estudiando primero la arqueología de Israel, estudiando los libros mismos y estudiando los documentos cananeos, caemos en la cuenta que toda esa historia de la esclavitud en Egipto, la salida de un enorme pueblo que pasa el Nilo, baja hacia el sur, hacia la península del Sinaí, y luego allí sube hacia el norte, al este del mar Muerto, y se sitúan, digamos, como en el centro del río Jordán, y de allí comienza una invasión, que toda esa historia de la salida de Egipto, del personaje Moisés, del personaje Josué, de los 40 años del desierto, de la vuelta enorme que da hasta ir desde Egipto al sur del Sinaí, dar la vuelta a Transjordania, es decir, que no fueron en línea recta, sino que fueron dando una U. Todo eso es una pura leyenda. Como pueblo, la necesidad de tener su propia historia. Su propia historia. Y esa leyenda consta, como decíamos, de Abraham, sus sucesores, los 12 patriarcas, el traslado de la mayoría, 72 personas importantes, a Egipto, la historia de José, el patriarca José, la vuelta de Egipto por la mano de Moisés. Y ahí está el problema. Cuando se encuentran los historiadores modernos con Moisés, caen en la cuenta que la historia de Moisés es muy parecida a la de un visir muy famoso del rey Tutankamón. Y lo comparan. Y entonces da toda la impresión de que Moisés, que pudo haber existido, pero que ciertamente no sería tal como lo pinta esta leyenda, es un personaje que puede tener un mínimo sustrato histórico, pero la mayoría es una leyenda en torno a un personaje que es hebreo, pero que se educa en la corte egipcia. Pues bien, lo que cuenta el Génesis es que este Moisés, antes de ser encargado formalmente por un Dios, y ahora hablaremos de Elohim y Yahvé, se casa con una mujer. Y esa mujer era hija de un sacerdote de un Dios que se llama Yahvé. Ese sacerdote era madianita, esto está al sur, en las montañas de Edom, y todo eso está al sur, por el Negev. No es la tierra de Israel ideal que nosotros nos imaginamos, ¿no? Sino mucho más al sur. Y entonces lo que se sospecha es que este Moisés aglutinó al pueblo, probablemente, con la introducción de una divinidad nueva, Yahvé, que como divinidad joven, fenómeno que aparece en todas las otras religiones, y de eso podemos hablar también, se enfrenta al Dios ya cansado y viejo, que es Elohim, que tiene su corte, y lo sustituye. O sea que ese es un proceso normal en todas las religiones. Esa es una hipótesis, pero una hipótesis que explica por qué en el Génesis aparecen como dos dioses, dos denominaciones de Dios para el Dios de los hebreos, a saber, Elohim, que significa dioses, y Yahvé, que significa el Dios del cielo, el que es. ¿Queda claro esto? Sí, mira, acá en Jueces 5:4 tenemos, cuando saliste de Seir, Yahvé, cuando avanzaste por los campos de Edom, tembló la tierra, gotearon los cielos, las nubes en agua se fundieron. Entonces, este es Yahvé, este Dios madianita,
que adopta este pueblo. Claro, naturalmente, pero tú no te puedes fiar de un corpus legendario. Tienes que leerlo críticamente. Naturalmente, una divinidad poderosa es la que adopta el pueblo y el pueblo acepta que ese sea su Dios y hacen un pacto por el cual el pueblo declara tú serás mi Dios y el Dios declara tú serás mi pueblo. Pero entonces ocurre que hay un enfrentamiento, quieras o no, con Elohim y Yahvé. Elohim es un Dios antiguo y Yahvé es un Dios moderno. Es exactamente lo que ocurre en griego con el enfrentamiento del joven Zeus y Crono, el tiempo, a quien le cortan los genitales y existe una lucha tremenda entre Zeus y otros hijos de Crono, que son los titanes, hasta que Zeus, la divinidad joven, logra ordenar el caos reinante y establece un cielo y una tierra en la que pueden vivir arriba los dioses y los hombres abajo. Lo mismo es lo que pasa con Yahvé y Elohim. Ajá. El Dios nuevo. No, pero ahora me queda un punto importante. Antes de que tú intervengas, me queda un punto importante. Las investigaciones arqueológicas de todo el posible recorrido del pueblo, desde Egipto hasta el sur del Sinaí y luego subir hacia arriba hasta Transjordania, no han encontrado nada en los siglos XII y XI. Es decir, por allí no pasó nadie y mucho menos pasó un pueblo que, según el Éxodo al principio, era de 600.000 personas. Solo los hombres, sin contar mujeres y niños. Y niños, con lo cual serían 2 millones de personas. Eso habría dejado una cantidad de restos impresionantes. Sin embargo, y estas excavaciones, por suerte, han sido hechas por excavadores israelitas, que se llaman Israel Finkelstein y Silberman. Estos señores, por suerte, son israelitas, es decir, no son enemigos del pueblo judío. Y encontraron, excavando en los mismos sitios, que en el estrato correspondiente al siglo VII, es decir, la época de Josías, ahí sí que había restos de que un pueblo había pasado desde Egipto por esa zona y se había dirigido a Transjordania. Entonces cayeron en la cuenta que todo el relato del Génesis, bueno, el Génesis por supuesto, sino a partir de la salida de Egipto con Moisés hasta la entrada en la tierra prometida, es una pura leyenda. Y examinando la lengua de los japiru o hebreos, es una lengua cananea. Y dentro de la lengua cananea está Elohim y el dios inferior, que es Baal. Mientras que ahora Moisés ha introducido otro dios, que es como Zeus, que se enfrenta no solo a Elohim, sino también al, digamos, al dios joven, que es Baal, que es lo mismo, un dios de los cielos. Y el descubrimiento es este que decíamos al principio. El gran descubrimiento es que estos judíos, hebreos, que dicen que invadieron la tierra de Israel por mandato divino, ni hubo invasión, sino en todo caso una penetración pacífica, ni hubo batallas, ni hubo aniquilaciones de ciudades, sino que toda su cultura es absolutamente cananea. Es decir, que los japiru, los hebreos, no son un pueblo distinto, sino que son cananeos. Y por tanto, probablemente, y aquí ya aterrizo, fíjate toda la vuelta que he dado, probablemente este pueblo cananeo tenía el mismo panteón de dioses, cuyo dios supremo era Elohim, o sea, Elohá, el dios que da Alá, es Alá, ¿no? Elohá es el Alá de los árabes, es la misma palabra. Pues entonces cayeron en la cuenta que estos hebreos lo único que están haciendo es construyendo una historia para diferenciarse de los cananeos antiguos
demostrar que tienen una divinidad distinta, más poderosa, y que esa penetración que fue en los siglos XI y X antes de Cristo, desde la tierra de Transjordania a Israel, era la voluntad divina de ese Dios Yahvé.